Análisis horizontal aplicado al estado de situación financiera. Recordemos que los estados financieros pueden ser analizados mediante diferentes formas, ya sea a través de las razones financieras o indicadores financieros, a través del análisis vertical o el análisis horizontal, que es el ejercicio que vamos a desarrollar en este video. El análisis horizontal lo que busca básicamente es determinar la variación absoluta o la variación relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros de un periodo a otro. Entonces tenemos un año 1, tenemos un año 2 y estos dos periodos son los que van a ser sometidos al análisis horizontal. El análisis horizontal también tengamos en cuenta que permite determinar cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, dependiendo del resultado de estas variaciones. Hemos hablado de dos términos nuevos, que es la variación absoluta y la variación relativa. Veamos cómo se calcula cada una de esas variaciones. La variación absoluta es el resultado que va a arrojar, es un valor numérico y su cálculo es supremamente fácil. Basta tomar el año 2, que es el periodo más reciente, y restarle el año 1 y el resultado sería la variación absoluta en términos de pesos. Miremos cómo se calcula esa variación. Aquí tenemos el cálculo de la variación absoluta. Tenemos la cuenta, tenemos un año 2 A y tenemos un año 1 B, y la variación absoluta es el resultado de tomar el año 2A y restarle el año 1B, y ese será entonces la variación absoluta. Activo tenemos en el año 2 150, el año más reciente, y en el año B, el año más antiguo, 100, es decir que 150 menos 100 A menos B me da una variación absoluta de 50 pesos. Esa es la forma como se calcula la variación absoluta. Se pueden dar cuenta de que es muy sencillo calcularlo. Veamos ahora cómo se calcula la variación relativa. Aquí sí hay que emplear una fórmula, la cual nos arroja el resultado de esa variación relativa. De igual manera, se debe tener en cuenta la misma información de un año 2 y de un año 1. Tenemos en el año 2 150 pesos y en el año 1 tenemos 100 pesos, pero podemos identificar que el resultado ya no es en pesos, sino que es en términos porcentuales. Tomamos el año 2, 150, dividido el año 1, 100. Ese resultado le restamos 1 y a ese resultado lo multiplicamos por 100 y me va a dar 50. Para poder llevar a cabo el análisis horizontal en una empresa se necesitan tener dos estados financieros de periodos diferentes, es decir, deben ser comparativos. Lo que busca el análisis horizontal es precisamente comparar un periodo con otro para observar cuál ha sido el comportamiento de esos estados financieros en el periodo objeto de análisis. Analicemos entonces el siguiente balance general a través de un ejercicio que les he preparado. Espero que sea de mucha utilidad. Aquí tenemos un estado de situación financiera al cual le vamos a aplicar el análisis horizontal. Tengamos en cuenta que para poder llevar a cabo el análisis horizontal se deben primero calcular o determinar las variaciones absolutas y las variaciones relativas. ¿Cómo se calcula una variación absoluta? Tome el año 2 y réstele el año 1. Tome el año más reciente
y reste el año más antiguo. Para el efectivo tenemos una variación absoluta de 11.300.000. Significa que el efectivo aumentó de un año a otro en 11.300.000. Teníamos 19.200.000 y en el año 2 se incrementó a 30.500.000. Lo mismo hacemos para las inversiones temporales. El año 2 menos el año 1, D10 menos C10. Cuenta corporal a clientes, de igual manera, año 2 menos año 1. Una variación absoluta de 21.300.000. El anterior fue una variación absoluta negativa. Teníamos 240 y disminuyó a 140 millones. Otros deudores, tenemos una variación absoluta de 47.600.000. ¿Sí? Aumentó positiva la variación absoluta. Teníamos 85 millones de pesos y se incrementó a 132.600.000. Y de igual manera para las siguientes cuentas del balance. Se aplica el mismo procedimiento, se aplica la misma fórmula. Podemos ver en inventarios que se presentó una disminución. En la provisión de inventarios también se presentó una disminución. Si tomamos la propiedad planta de equipo, terrenos presenta un aumento, edificios presenta un aumento, maquinaria presenta un aumento, muebles y enseres presenta también un aumento, los vehículos presentan un aumento, la depreciación acumulada presenta un aumento, tiene que ser un aumento, ¿sí?, de 1.100.000, claro, se aumentó a 1.250.000 y el total de la propiedad planta de equipo presenta un aumento. Significa que para ese periodo, en el año 2, hubo una buena inversión en activos o propiedad planta de equipo. En otros activos, la variación absoluta de cargos diferidos es de menos 6.300.000, disminuyeron los cargos diferidos, las valorizaciones presentan un aumento, otros activos presentan una disminución, total de otros activos 11.700.000 y el total del activo me presenta una variación absoluta de 423.050.000, lo cual resulta ser positivo para la empresa. ¿Por qué? Porque presentó un aumento en todos sus activos. Bueno, de igual manera se aplica el mismo procedimiento para los pasivos y para el patrimonio. Variación absoluta, tomo año 2 y le resto año 1 y eso me da como resultado en sobregiros bancarios una variación absoluta negativa de menos 1.000.000. Para obligaciones financieras también una variación absoluta negativa de 58.200.000, disminuyó las obligaciones financieras, pasó de 158.200.000, lo disminuyó a 100, lo cual es favorable para la empresa. Proveedores también presenta una variación absoluta negativa de 37.300.000, significa que disminuyó también sus obligaciones con los proveedores. Es positivo, también se tendrá que identificar cuál fue la fuente de ese dinero para poder cubrir las obligaciones a proveedores. Dividendos y participaciones, una variación absoluta negativa, IVA por pagar, variación absoluta positiva, retención en la fuente también positiva, cesantías consolidadas negativa y el total del pasivo corriente presenta una variación absoluta negativa, lo cual resulta favorable para la empresa. En este último periodo logró bajar sus pasivos corrientes de 883.800.000 a 714.200.000. Vamos con el pasivo variación absoluta para obligaciones bancarias en el largo plazo, también disminuyó, algo muy importante para la empresa, logró disminuir esos pasivos a largo plazo. Vuelvo y repito, se tendrá que identificar cuál fue la fuente de ese dinero para disminuir estas obligaciones. Las pensiones de jubilación
tuvieron una variación absoluta positiva de 14.800.000, otros pasivos y provisiones una variación absoluta negativa de 90.100.000, también es favorable para la empresa, y el total del pasivo no corriente presenta una variación negativa de 204 millones de pesos. Repito, resulta ser favorable para la empresa. Lo logró disminuir de 1.917 millones a 1.544 millones de pesos. El mismo procedimiento de determinación de la variación absoluta se aplica a las cuentas del patrimonio. Año 1 menos año 2, el capital no tuvo ningún tipo de variación. La reserva legal tuvo una variación de 5.650.000. La reserva estatutaria tuvo una variación absoluta de 0, permaneció igual. Las valorizaciones, una variación absoluta positiva, los resultados del ejercicio, variación absoluta positiva, y el total de patrimonio en términos generales dieron como resultado una variación absoluta positiva. Muy bien, entonces de esta manera es que se calcula la variación absoluta de este estado financiero. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando la determinación o el cálculo de la variación relativa, y para ello se debe emplear la fórmula año 2 menos año dividido año 1. A ese resultado le resto 1 y lo multiplico por 100 y me da el valor de la variación relativa, la cual para el efectivo fue de 58.85%. De igual manera aplico esa fórmula para las demás cuentas del estado de situación financiera. Variaciones relativas tanto positivas como negativas a lo largo de ese estado de situación financiera. Aquí tenemos las variaciones de la propiedad, planta de equipo, las cuales fueron todas positivas. Sí, aquí tenemos positivas y negativas, pero de forma general fue positiva, y la variación relativa del total del activo fue positivo, lo cual resulta también ser muy bueno para la empresa. La misma fórmula entonces para las cuentas del pasivo. En cuanto al cálculo de la variación relativa, se aplica de igual manera. Tenemos una variación relativa en el pasivo sobre giros bancarios negativa, obligaciones, proveedores, dividendos positivas y negativas, y de manera general en el pasivo corriente fue una variación relativa negativa en razón a que su pasivo disminuyó, y el mismo comportamiento muy seguramente lo va a tener también el pasivo no corriente. Aquí lo tenemos, una variación total del pasivo de 19.48%, y en el patrimonio también tenemos una variación relativa igual a 0, donde no hubo ningún tipo de cambio de un periodo a otro, otras positivas y otras negativas. No tenemos negativas. Este es el resultado pues del total del pasivo y el patrimonio. Podemos identificar que cada una de estas variaciones nos permite establecer claramente cuáles han sido los cambios que han tenido cada una de las cuentas de este estado de situación financiera. Una vez determinadas estas variaciones, se procede a determinar cuáles fueron las causas que provocaron esas variaciones y cuáles son las posibles consecuencias derivadas de las mismas. Algunas de esas variaciones, tanto absolutas como relativas, lógicamente que pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro, tal como lo estamos observando aquí en el patrimonio, totalmente neutral. Al iniciar el análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué cifras merecen una atención especial y cuáles no. Es decir, nos debemos centrar en los cambios extraordinarios o más significativos. Se supone que si ya conocemos el comportamiento de la empresa en periodos anteriores, pues es muy sencillo identificar esos cambios extraordinarios y que nos pueden generar una alerta.
También resulta importante al interior de este análisis financiero tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las variaciones relativas en su conjunto, ¿sí? Pues en ocasiones, si las tomamos de manera aislada, esa variación no nos dice nada y puede conducir a conclusiones erradas. Les pongo el siguiente ejemplo. Miremos el efectivo, observemos el efectivo. En términos relativos tenemos una variación positiva del 58.85% y la de edificios fue del 49.42%. A simple vista, la del efectivo presenta un mayor aumento, pero si lo comparamos en términos absolutos, la variación absoluta del efectivo fue de 11.300.000 y la de edificios fue de 496.100.000. Lo que sucede es que el efectivo es un concepto poco importante dentro del total del activo. Si podemos mirar su valor en relación al total del activo, 30.500.000 en 13.467 millones resulta poco importante, ¿sí? Y cualquier aumento o cualquier disminución que se produzca en el efectivo puede parecer muy significativo en términos de porcentaje. En cambio, los edificios, miremos los edificios, tenemos 1.500 millones de pesos, son más importantes dentro del total del activo. 1.500 dentro de 3.467 millones, pues realmente son importantes. Entonces, cualquier variación, pues no parece importante dentro de ese activo total. En ese sentido, se puede considerar el incremento del efectivo menos importante que la cuenta de edificios, y es esta última la que merece especial atención. Si yo miro aquí las variaciones, observamos que todas fueron positivas, y eso que pudo significar, primero, que la empresa realizó proyectos importantes de inversión en activos, propiedad, planta de equipo para ampliar su capacidad instalada. Es decir, que se preocupó más por invertir en activos que a generar mayor efectivo, que le ayudaran a mejorar la producción, que le ayudaran a mantener un mayor y mejor nivel en el volumen de inventarios, etc. Entonces, si amplió la propiedad, planta de equipo, así como lo estamos observando acá de acuerdo a estas variaciones absolutas y relativas, significa que tuvo una razón para hacerlo, ¿sí? Que ese es otro de los puntos importantes que debe observar el analista financiero, porque no es invertir por invertir en propiedad, planta de equipo sin que eso le vaya a representar ningún beneficio a la empresa. Si lo haces porque le va a representar un beneficio importante como lo que acabamos de decir. Miremos otra cuenta importante dentro del estado de situación financiera que merece especial atención, y es precisamente lo que tiene que ver con las inversiones temporales. Tenemos un 41.67% negativo desde el punto de vista de la variación relativa y 100 millones de pesos desde el punto de vista de la variación absoluta, lo cual pudo haber sido consecuencia de haber tomado dicha inversión. Teníamos 240 millones de pesos, ¿sí? Se hizo redención de manera anticipada o se venció alguna inversión, un CDT, por ejemplo, y esos dineros fueron destinados a ¿qué? Se pueden reflejar en la ampliación o en la adquisición de nueva propiedad, planta de equipo, o muy bien esos dineros de la inversión, estos 100 millones de pesos, fueron utilizados para cubrir algunas obligaciones con entidades financieras o con proveedores. Sí, aquí también podemos observar el comportamiento de esta empresa en relación a sus variaciones absolutas y relativas. Sus pasivos disminuyeron de un año al otro, ¿sí? Siendo un aspecto positivo, y la verdad que para poder identificar cuál fue la fuente de estos recursos que utilizó la empresa para la disminución de sus pasivos o para el aumento de su propia planta de equipo, uno de los estados financieros que me permite identificarlo
con mayor claridad es el estado de flujos de efectivo. Les recuerdo que en el canal de YouTube ya tenemos un video donde se explica el estado de flujos de efectivo por el método directo y también por el método indirecto, donde se habla de este tipo de actividades de operación, de inversión, de financiamiento, y se puede ver claramente de dónde provienen los recursos y en qué son aplicados esos recursos. Entonces, muy bien, esta disminución de las inversiones temporales pudieron haber sido aplicadas, vuelvo y repito, al pago de pasivos o a la adquisición de nueva propiedad, planta de equipo. También quería comentarles que hay que tener en cuenta que la empresa para cada periodo se ha trazado unos objetivos, se ha propuesto más bien cumplir con unas metas, razón por la cual los valores obtenidos en cada una de estas variaciones presentadas en este análisis horizontal pueden ser comparados con el cumplimiento de sus objetivos, con el cumplimiento de sus metas de crecimiento, metas de desempeño, y así poder evaluar cuál es la eficiencia y la eficacia de la administración en la gestión de los recursos de la empresa. No se puede perder de vista que los resultados económicos de una empresa son el resultado, valga la redundancia, de las decisiones administrativas que se han tomado. Entonces, para que tengamos en cuenta pues estos aspectos dentro del análisis horizontal de los estados financieros. Lo mismo que estamos haciendo acá en este estado de situación financiera se aplica a un estado de resultados. Yo quiero también mostrarles a ustedes en este ejercicio algunas consideraciones especiales que se deben observar en el momento en que se esté haciendo el análisis financiero por este método horizontal. Consideraciones importantes dentro de los activos: variaciones en cuentas por cobrar. Esas variaciones en cuentas por cobrar, ¿por qué se pudieron presentar? Pudo haberse originado por un aumento o disminución en las ventas, o por un cambio en las condiciones de ventas a plazos, por descuentos, por precios, por la competencia, bueno, entre varios aspectos. Cambios en las políticas de las cobranzas, en la eficiencia de cobro, ¿sí? Entonces, ojo, variaciones en cuentas por cobrar. ¿Por qué se pudieron haber presentado variaciones tanto positivas o negativas en los inventarios? Se debe identificar si la variación obedece a cambios en la cantidad o cambios por efecto del incremento de precios, y para ello es necesario conocer el sistema de valoración de inventarios utilizado por la empresa, ya sea el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. Otras consideraciones en relación a variaciones del activo fijo: analizar si el incremento por ampliación de planta física se justifica o no, si se ha hecho el respectivo estudio de ampliación, qué tan conveniente es para la empresa, si fue una inversión necesaria o innecesaria. Como les decía ahora, no es gastar por gastar, sino porque realmente la situación así lo amerite, porque existe la necesidad de ampliar planta física, porque existe la necesidad de adquirir nueva maquinaria, porque con ello voy a garantizar una mejor producción, unos mejores inventarios, eso me va a generar un mejor flujo de efectivo para la empresa. Consideraciones en relación a los pasivos: ¿por qué se pueden presentar variaciones tanto positivas como negativas en el pasivo corriente? Las variaciones pueden indicar variaciones en las políticas de financiamiento. Los cambios en las obligaciones bancarias pueden ser consecuencia de los movimientos de las tasas de interés, que hoy están a un porcentaje, qué sé yo, 1.2%, mañana están al 2.5%, al 1.5%, al 2%. Entonces, esos altibajos, esos cambios de tasas de interés pueden afectar también los cambios en las obligaciones financieras en el estado financiero de la empresa. Un aumento de las cuentas por pagar, proveedores pueden obedecer a compras en volumen o cambios en las políticas de ventas del proveedor. Y en cuanto a las variaciones positivas o negativas en los pasivos laborales, pueden ser causados por incrementos en la planta de personal,
Modificaciones en la legislación laboral. Miremos entonces ahora las consideraciones en lo que tiene que ver con el patrimonio, variaciones tanto positivas como negativas, producto de que en la cuenta del capital, porque ingresó, porque se retiró un socio, porque se constituyeron reservas legales de acuerdo al porcentaje de ley, o porque se ajustó la reserva legal de acuerdo al porcentaje que se requiere en relación al monto del capital, porque se deben constituir reservas desde el punto de vista estatutario y las demás que puedan existir, porque se pagaron dividendos y aportes a los accionistas y los socios de la empresa, esto representa una disminución, o porque los resultados del ejercicio me arrojaron una utilidad o me arrojaron una pérdida. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos dicho? Hay que tenerlo totalmente claro, y es que la información obtenida tanto en el análisis vertical como en el horizontal, es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados que resulten débiles. Entonces, de algo me debe servir esta información. ¿Sí? En la medida en que yo haga un buen análisis, voy a identificar cuáles son esos puntos fuertes y cuáles son esos puntos débiles y cuáles son las medidas, cuáles son las estrategias que debo implementar para poder prevenir las consecuencias que se puedan generar a futuro. Es decir, yo me puedo anticipar, ¿sí? Anticipar para que no me vayan a afectar posibles consecuencias negativas dentro del desarrollo de la empresa. El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical, tal como lo había indicado al comienzo del video. No solamente es tomar decisiones en relación a este tipo de análisis, sino que debe ser un complemento o lo debo complementar también con los resultados obtenidos de los indicadores financieros y del análisis vertical. O sea, debe ser un conjunto de herramientas de las cuales yo debo rodearme y así poder obtener información suficiente para poder tomar unas buenas decisiones.